Hace muy poquito tiempo estuvimos entre la Laguna Garzón y el mar. Y hoy nos venimos a la otra punta del país. Estamos entre el río Uruguay y el río San Salvador, un poquito más arriba, el arroyo Santiago, si no me equivoco, pero me va a corregir Lucas. Bienvenido. El arroyo Santiago, muchas gracias, Milagro. Bienvenido tú. Gracias a ti por recibirnos en este lugar que nos tiene impactadas desde todos los puntos de vista. Acá se reúne todo: producción, historia, caballos, que no es poco, tradición. Sí. Sí, así es este rincón de Curupí, El Salvador, donde yo paso la gran mayoría de mi tiempo desde hace ya 35 años y nos gusta cultivar a la empresa y a mí las mejores tradiciones de nuestro campo. Y cuidar mucho el ambiente. Es un lugar donde siempre se hizo mucho hincapié en mantener los montes, los bañados, todas las especies autóctonas, los pájaros. La verdad que don Jorge Alberto Maylos, que era el titular cuando yo empecé a trabajar, siempre decía que este rincón era de una lujuria bromatológica. Y realmente cuando se dan las condiciones, como esta primavera, que tenemos humedad y eso, es un lugar fabuloso. Conversábamos hace un ratito, leyenda, cuento o historia real. Este lugar existe porque un día un padre le dijo a un hijo muy joven que anda a una estancia, algo así, ¿no? Sí, sí, don Jorge siempre contaba que él tenía, creo que 17 o 18 años, era muy joven, y el padre le dijo: me están ofreciendo una estancia en Soriano, anda a verla y si te gusta capaz que la compramos. Y la vino a conocer. En aquella época no estaba el puente del arroyo, las Maulas y el bizcocho, todo eso. Imagínate lo que serían los caminos. Estamos hablando de hace casi 100 años. Y vino, recorrió la estancia, le encantó y se ve que lo convenció al padre. Se compró la estancia y después, cuando se repartieron con los hermanos, se quedó con este campo porque le tenía un especial cariño. Administrador de esta estancia hace 30 y pico de años, pero en realidad tu vida empieza en Montevideo, sí, con una clara vocación por el campo y con una marca patente de lo que es el campo a través de tus abuelos, ¿verdad? Sí, mi abuela materna tenía un campo en Costa del Arroyo Negro, departamento del lado Paysandú, por Menafra. Y nosotros íbamos en vacaciones de chicos, diciembre nos tocaba porque los tíos se iban rotando para pasar las vacaciones y bueno, me acuerdo que sí, ese campo se vendió cuando yo tenía 13, 14 años por ahí, y nada, me acuerdo que fue la primera vez que putearon en la mesa, fue doloroso. Fue doloroso. Y bueno, y ahí nació mi vocación por el campo. En aquella época quería ser peón o tractorista. Después descubrí que había una carrera de agronomía que se podía estudiar. Pero sí, siempre me encantó vivir en el campo. Te dedicaste, después de primaria y secundaria, empezás la facultad y te ofrecen tu primer trabajo antes de recibirte. Sí, yo siempre digo que fue un destete muy, muy suave, porque supuestamente era una changuita, un par de meses, hacer una suplencia en Jung a un administrador que se iba de viaje, que se iba a ir 3-4 meses a Europa y quería dejar a alguien que medio le supervisara el campo. Y a mí me venía muy bien, yo estaba terminando la carrera, estaba haciendo la tesis y bueno, después el hombre volvió del viaje y me invitó para que lo acompañara
Y entonces estaba 10 días trabajando, me iba a hacer tesis una semana y volvía. Y así estuve 6 meses, más o menos, hasta que enganché el segundo trabajo. Con unos compañeros de estudio y de tesis que te aguantaron bastante también, ¿no? Ya los que estamos los podemos saludar. Sí, éramos parejitos todos. No, pero éramos... Mi grupo de tesis siempre era ver quién alambraba mejor, quién afilaba mejor el cuchillo, quién cortaba mejor un tiempo. No había planillas de Excel y realmente había mucho folclore. Era así, muy divertido. Muy divertido, sí. Quién tiraba el lazo más lejos. Bueno, y se nos iban las tardes en eso. Cuando nos juntábamos los 4 que trabajábamos todos separados, Sebastián Carriquiri por el lado de Aiguá, Tito Carrau en el Cerro Colorado, Capincho García Pinto en Queguay, y yo acá, cuando nos juntábamos, cuando nos poníamos al día se nos había ido la tarde. Bueno, pero a partir de eso, bueno, trabajando y aplicando, estudiando y aplicando un poco los conocimientos, era como un entrenamiento completito. Sí, y muy importante. Digo, nosotros en ese grupo de amigos, y creo que la mayoría de los colegas, coincidimos en la importancia de la teoría con la práctica. Y la práctica y el conocimiento no solo de la investigación, sino de los usos y costumbres y de cosas que se hacen en el campo desde el fondo de los tiempos. Para mí los capataces con los que he trabajado han sido también todos grandes profesores. Bueno, después de ese primer tiempo que te contaba, ahí en el Steven Jung, entré en Nueva Melen con 22 años como segundo mayordomo. Una estancia monstruosamente grande. 24.000 hectáreas en aquella época. Imagínate, un joven venido a Montevideo, tenías que recostarte los capataces, no podías caer a mandar ahí sin tener el visto bueno o el acuerdo de la gente que hacía años que estaba trabajando ahí, que ya sabían por dónde había que juntar los ganados, las vueltas de los campos, cada campo, zonas de monte complicadas también, donde la experiencia acumulada vale un montón. Y creo que eso me ayudó mucho siempre. Siempre fui muy compañero de los capataces. Y un buen día surge esta oportunidad. Y un buen día, surge la posibilidad de venir a encargarme de Curupí El Salvador. Y bueno, y aquí estamos desde hace 35 años. Tuve la suerte de trabajar con don Jorge Mailo varios años, hasta que él después se enfermó. Una persona sumamente ordenada, con los objetivos muy claros de hacia dónde quería ir, y también con una capacidad de delegar. Usted está en la estancia, usted sabe lo que tiene que hacer. Una responsabilidad muy grande para alguien que en ese momento es muy joven, pero siempre te sentías apoyado. Digo, fuera a cambiar una portera de lugar o un manejo, muy abierto a la tecnología, a mantener las costumbres, el orden tradicional de la estancia, pero muy abierto a innovar. Cuando llegas acá en esa época, te encontrás, productivamente hablando, con una estancia que la podríamos definir como y cómo es ahora. Y bueno, en aquella época era una estancia invernadora de novillo, bastante tradicional, una invernada mayoritariamente a pasturas naturales en los bañados y en los montes que hay acá.
se compraba un novillo formado de 300 kilos, más o menos, que en aquella época ese novillo de 300 kilos muchas veces era un novillo de 2 o 3 años, claro. ¿No? Y se vendía un novillo gordo de campo, de 480 en planta, una cosa así. Y bueno, ese sistema de producción que había, después de la gran seca del año 88 y eso, que el flaco pasó a ser más caro que el kilo gordo, la relación flaco-gordo pasó a ser de 1,2, 1,3, que era una novedad en aquella época. Ahora ya lo tenemos, pues es algo normal. Pero en aquella época uno le ganaba los kilos flacos y además los kilos que producía. Entonces eso empezó a cuestionar un poco todo el sistema. Y pasamos a comprar terneros más jóvenes, con los que había que tener mucho cuidado con el tema sanitario, sobre todo en este tipo de campos de bañados y eso. Y empezamos a agrandar un rodeo de cría relativamente chico que había, de unas 300 vacas, y un plantel Angus que ya existía acá, chico también. Y bueno, y fuimos encaminándonos hacia un ciclo completo. Y hoy estamos en un ciclo completo donde producimos los terneros aquí, todo marca y señal líquida. Tenemos un plantel de unos 400 vientres, Pedri puro controlado, todo con donde manejamos mucha información, mucho dato. Y el principal cliente de ese plantel es el rodeo de cría del establecimiento. Y en eso hemos sido inflexibles. Siempre los mejores toros trabajan en el rodeo de cría de acá. Y bueno, eso se cerró hace unos 22 años más o menos, que ya no compramos más afuera. Todo se produce acá. El exceso de vaquillonas lo terminamos también en el corral. Y bueno, producimos los toros para nosotros, toros que vendemos, novillos que están saliendo del corral ya desde el 2012, en lo que fue cuota 481, y ahora estamos incursionando en algún negocio de 150 días, buscando siempre estar bien arriba en lo que es calidad. Yo soy un convencido que Uruguay tiene que diferenciarse en la calidad de sus carnes. Acá en la región está lleno de Paraguay, Argentina, Brasil, van a hacer carne mucho más barata que la nuestra y mucho más commodity. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras razas británicas y diferenciarnos por la calidad. Creo que hay mucho valor para crear ahí y aprovechar. Y volviendo a los terneros, esos terneros se destetan, se van a corral, de corral, se van al bañado, se van al... Sí, nosotros empezamos las primeras experiencias las hicimos en la seca del 2008, de encerrar los terneros, que no teníamos nada para comer, salvo algunos hilos que habíamos hecho. Y entonces hoy destetamos en abril más o menos 180 kilos. Esos terneros van unos 100, 120 días a un corral de recría. Salen a fin de julio, primeros días de agosto, que acá estos campos ya empiezan a mover abajo de los montes relativamente temprano. Sale un novillito que en esos 120 días metió 120, 140 kilos, sale un novillito de 320 kilos, se va a seguir recriando en el bañado. Ya a campo. A campo. Pero del corral sale un formato de animal que es distinto, porque esos 120 días que meten tienen otro desarrollo, otra musculatura. En el campo se agarra tamaño, se termina de criar. Si el año es bueno, metemos hasta 700 gramos, hemos medido en esa etapa de agosto hasta febrero, que es el siguiente encierro. Y ahí ya viene a terminarse en el corral de 481, entra con 4.
la primer tanda esa que entra en febrero entra con 420 kilos más o menos. Y bueno, y ahí le metemos los 170, 180 días kilos finales. Aquí ya se va derecho a frigorífico. Se va derecho a frigorífico. Eso en el caso de los machos. ¿Las hembras, algunas se seleccionan para el mismo rodeo de cría? Sí, las hembras hacemos una recría de todo sobre las pasturas. Ya previo al entore clasificamos por fenotipo, o sea, todo lo más lindo, lo mejorcito, lo más temprano va para reponer el rodeo de la estancia, y todo lo que es cola se inverna. La seguimos a pastura y la metemos al final a terminar en el corral también. Entre medio de este proceso, ¿no? Decías recién, está el corral, donde supongo que la comida es clave. Es comida que se elabora aquí en el establecimiento. Sí, nosotros tenemos un área que está en rotación con pasturas, un área de cultivo, donde un 30% está en rotación con pastura. Esa área está en medianería. La comida para el corral la hacíamos nosotros hasta hace 6 o 7 años, que hicimos un acuerdo con los medianeros, el ADP, y ellos son mucho mejores agricultores que nosotros. Yo tengo una cabeza que sirve para la vaca, un poco, no sé. Es vaquera, pero la agricultura me cuesta, y hoy la agricultura es una agricultura muy afinada. Hay que estar muy en la última tecnología, el último fertilizante, y realmente creo que le hemos sumado, esa integración nos ha permitido mejorar bastante el sistema productivo. Hablamos de corral, o sea que estamos hablando de lo último, ¿no? que se está utilizando, pero decías hace un ratito, es una estancia que uno la recorre y si quiere, con un poquito de imaginación, vuelve capaz que 80 años atrás, cuando se tocaba la campana para empezar a trabajar, ¿no? Sí, se toca todavía. Se toca la campana para salir a trabajar y la campana para comer. Sí, es muy común en las estancias donde hay cierto número de personal que esa costumbre se mantiene. Igual todo el mundo hoy se rige por el celular y el teléfono, pero seguimos tocando la campana, y necesitamos mucho el caballo acá, porque son bañados, hay un área inundable importante, son campos que normalmente están mojados. La única manera de recorrerlo es a caballo, lo que es hasta tractor, te diría, se los chupa el barro y te quedas enterrado. Entonces, mantener una caballada funcional, de buena estructura, acá doman prácticamente todo, se ayudan unos a otros. Nosotros nos gusta que en el trabajo diario haya tiempo como para trabajar en el caballo. Por ejemplo, hay que largar un ganado, si tienen los potros cerca, se trae, se ensilla y se larga. Se van usando en la doma, es parte del trabajo de la estancia. Y bueno, por ahí mantenemos todas las tradiciones vinculadas al caballo, la rotación semanal de las tropillas, los tuces, los desvases, la bañada al terminar el trabajo. Yo todavía me cuesta pensar una ganadería sin el caballo, por lo menos en regiones, en campos como estos, ¿no? Y por lo menos durante la hora de trabajo, ¿no? Porque hoy conversábamos mientras almorzamos y decían, le sacan la pata del caballo y le bolean la pata de la moto y se van. Sí, bueno, eso ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé acá, la gente salía los miércoles de noche y los sábados. Había uno solo que tenía moto, el resto iban en bicicleta o a caballo al pueblo, y hoy esto llega la tardecita y quedamos 3 o 4, no queda mucha gente, se prenden las motos y yo siempre digo,
guarda que no te agarre el éxodo de frente porque salen como de jornada máquina. Sin duda que sí. A ese Lucas que puteó en una mesa un día porque se fue lo que realmente sentía como propio, donde estaban sus raíces, donde estaban sus valores, sus principios. Hoy un adulto hecho en el campo y pudiendo desarrollarte y pudiendo darle oportunidad a los demás, ¿cómo lo consolamos? No, yo soy un agradecido realmente yo una cosa que quería era vivir en el campo y he vivido y vivo en el campo hasta ahora. He tenido la posibilidad de manejar otro establecimiento en Corrientes, también una zona súper rica de todo punto de vista, productivo, humano, con un montón de tradiciones. Tenemos la posibilidad en un campo de mi señora de desarrollar un emprendimiento familiar ganadero, donde por supuesto que he llevado genética de acá, que es una genética que tiene muchos años de manejo. Y no sé, yo cuando vos estás en un lugar, en cierta medida sos como el cuidador de ese lugar, ¿no? Entonces, para mí la posibilidad de haber estado acá todo el tiempo que estuve, que es prácticamente toda mi vida productiva, haber podido cuidar, pasturas, montes, mantener el establecimiento en buenas condiciones, una cultura de trabajo, un equipo, está todo hecho ahí, digo, yo qué sé, yo la verdad que soy un agradecido porque estoy en un lugar que me gusta estar y bueno, he podido hacer como profesional, como agrónomo, creo que he podido hacer evolucionar un sistema de producción a una cosa que creo que está muy adaptado a lo que el país necesita hoy y potenciando mucho a dónde podemos llegar el día de mañana, ¿no? Así que en realidad lo que le podemos decir es quédate tranquilo, no putés, que lo que te sacó la vida hoy te lo va a devolver con creces mañana. Y bueno, yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí.